Hola a todos, queridísimos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Vida Radio. ¿Recuerdas el eslogan? Un oasis de Dios para vivir. Es un tiempo que te ofrecemos de parón en tu día a día, en tu rutina tóxica, que no digo que tú seas tóxico ni mucho menos, pero es verdad que nos vemos envueltos en mil avatares cada día que nos impiden centrarnos en el Señor, meditar en su palabra y reflexionar sobre ella, que es tan importante para terminar con garantía y con éxito este día que el Señor nos pone por delante. Ya sabes que emitimos desde el 100.2 de FM, Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM, Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Tanto las iglesias del Monte como Proyecto Vida producen y realizan el programa con mucho cariño para atenderte y poder acompañarte en este programa que realizamos con mucho cariño. Recordar también que FRAPAN, la Fraternidad de Pastores de Málaga, y CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, nos respaldan espiritualmente y nos envuelven para que podamos realizar este programa con muchas garantías de éxito. Y un servidor, Juan Carlos Segovia, te acompaña de la mano de Jesús para entrevistar a un nuevo personaje que cada semana tenemos, siempre con mucho interés, porque cada vida es un mundo, cada vida es un tesoro que nos pueden enseñar tanto de sus aciertos como de sus errores. En este caso, tenemos a un querido hermano, a Daniel Magnin. Buen día, ¿cómo estás? El Señor te bendiga. Encantado de recibirte en el programa. Sí, sí, Bueno, decía totalmente. que era un hombre magnífico por el apellido. Daniel Magnin no se llama cualquiera, ¿no? Bueno, en realidad, la gente muchas veces enfoca el apellido desde ese punto de vista, pero lo interesantísimo, muy interesante que tiene, mi apellido paterno es Magnin y el Ajá, apellido materno es Bergero, ajá. ¿sí? El tema es que la raíz del apellido Magnin tiene que ver con magno, con enseñanza, quiere decir maestro, Ujú. ¿sí? Y bergero es en francés, Traduce, significa Daniel. pastor, es decir, ¡Hala! mi apellido es maestro y pastor. Madre mía, lo que eres en realidad, ya, No es porque una cosa, yo cuando lo supe, ok, es impresionante, impresionante. O sea que tú tienes descendencia italiana y francesa. claro, claro, Uy, por mis padres suizo-francés. Mi abuelo se fue para Argentina porque hace, hace un siglo y tanto, bueno, era una locura vivir en Europa. Entonces se fueron para Argentina. huyendo, ¿no? Claro, claro, y a ver, uno va a Suiza y dice, nadie en este momento se iría de Suiza a vivir a Argentina. Hay que ver lo que es la vida, ¿eh? Ahora todo el mundo querría ir para Suiza a vivir, ¿eh? Y Pero bueno, bueno, ¿y en qué ciudad naciste, Daniel? yo nací en un pueblito muy pequeño de la provincia de Córdoba. Bueno, algunos que me escuchen van a decir, ¿cómo pueblito muy pequeño? Pero sí, es un pueblo de unos 6.000, 7.000 habitantes más o menos. Cuando yo nací, obviamente no. Se llama Noetinger, el pueblo, y Madre está mía. en el límite entre la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, muy cerca del límite. Mi padre era docente, director de escuela, y bueno, crecí ahí. ¿Y qué eres? ¿El mayor de tus hermanos? ¿Cuántos sois? Somos dos hermanos, yo tengo 62 y mi hermano menor tiene 51, Alejandro Luciano se llama, 11 años. 11 años. Tus padres decían, no vamos a tener más niños, pero al final llegó, ¿no? No, mira, ahí en realidad hay una anécdota muy importante y una demostración de la gracia de Dios. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, mi madre tuvo dos embarazos y dos abortos espontáneos. Y recuerdo que por mucho tiempo ella, bueno, como a veces ocurre, ¿no? En las culturas se enseñan cosas a la gente y que de pronto no tienen nada que ver con, con la realidad. Ella siempre se culpó por haber tenido esos dos abortos espontáneos. Obviamente no era su deseo, pero los tuvo. Y recuerdo que, bueno, cuando yo me convertí, le hablé del Señor y que Dios obviamente no la podía ver como culpable
Y ella siguió machacándose y machacándose y machacándose y doliéndose por esos abortos. Y 17 años después, 17 años después de mi conversión, yo la bauticé a mi mamá. ¿Qué es Qué lo que bonito. hubo antes de eso? Hablando con ella, precisamente yo le dije, no, mamá, ¿cómo es posible que vos creas que Dios es tan injusto como para reclamarte algo de lo cual vos no sos responsable? No es el Claro. Dios de la Biblia, mamá, no es el Dios de la Biblia. Y bueno, lógicamente eso le abrió un panorama de quién realmente es Dios. Y bueno, así fue que ella también se convirtió 17 años después, quiso que yo la bautizara, fue una cosa muy bonita. Qué bonito, ¿eh? Eso es un privilegio, poder ¿Qué te bautizar parece? a tu ¿Qué te madre. parece de las Bueno, cosas hermosas que el Señor me ha regalado? escúchame, le decía a tu hijo, y yo creo que tú también, tú tenías que ser de armas tomar cuando eras niño, ¿eh? De los que se subían a los árboles y tiraban piedras. Yo te veo ahí jugando, corriendo al fútbol, por los montes perdidos de Dios. Bueno, A ver tienes si un me aire equivoco, a lo de, mejor me equivoco. tienes un aire de gurú, porque mi madre decía siempre, cuando salgo a buscarlo a Daniel, nunca miro así, siempre miro así, arriba de los techos, arriba de las plantas, porque ese era mi hábitat. Sí, sí, es que se nota, eso se nota, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. y cómo fue tu infancia? ¿Fuiste feliz? Mira, tuve una infancia, es decir, no es muy fácil ser el hijo del director de la escuela. Uy, que va, ya es Eh, difícil ser el hijo de un profesor, ser encima director. sí, mi papá era un hombre no recto, más. Me acuerdo que, bueno, yo le decía a él, de niño, le decía el incorruptible. Mi papá era un hombre que tenía una, ¿cómo decirlo? Una perspectiva de lo que era correcto. Que mira, tú le podías romper la cabeza con un martillo, pero él no iba a poner 25,31 si era 25,32. No, te lo puedo olvidar. Tenía defectos como todo, pero era tan extraordinariamente incorruptible en todo sentido, ¿eh? En todo sentido. Y que, claro, imagínate, fantástico, pero claro, ser hijo de una persona así, todo el mundo esperaba que yo fuera como él. Y Claro, obviamente, el hijo incorruptible. claro, porque la gente espera, como pasa con los hijos de los pastores, Claro. como el hijo del pastor, no sé cuánto. Entonces, claro, yo era, mira el hijo del director, y yo era, este, no era lo que se dice un buen hijo de director. Entonces eso hizo que mi infancia fuera no fea, pero sí difícil, complicada y bueno, Mucho castigo, quizá, mucho castigo, ¿no? lógico, ni hablar, porque claro, mi papá era una persona, era incorruptible con todo el mundo, también conmigo. O sea, yo era el hijo y él tenía exigencias sobre mí, pero las mismas que se ponía él. Ese es el. Claro, claro. O sea, no es que él me exigía a mí y era un hipócrita y él. No, 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 no. no. Él era íntegro, Él ¿no? era íntegro en todo sentido, pero claro, una cosa es ser íntegro, otra cosa es pedirle integridad A a un un niño. niño de 8, 10, 12 años. O Claro. sea, Y además tú eras el mayor, que siempre se coge con más claro, fuerza. se El segundo espera. seguramente sería distinto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero bueno, gracias al Señor, eso colocó muchísimas bases en mi vida y que me sirven hasta el día de hoy. Después Mm. de haberme convertido, encontré en la escritura que tal vez mi papá no era cristiano, no conocía del Señor, pero sí algunos conceptos que él tenía eran realmente, pero total y plenamente bíblicos. O sea, el Ujú. tema de andar en luz que dice primero de Juan, él la tenía, pero Muy claro. sumamente claro. Entonces, Jamás, qué se no, respiraba en tu casa entonces en el tema religioso? ¿Había devoción o era una familia muy laxa en ese aspecto? No, no se no, preocupaba. mira, bueno, toda una historia muy importante y que tiene un poquito que ver con todo, ¿sí? Es el hecho de que la familia de mis padres, mi papá específicamente, ellos eran valdenses, No me digas. ¿sí? Qué interesante, ¿no? Todos los varones se apartaron de la fe
Y de hecho mi papá se bautizó católico para poder casarse con mi mamá, porque no había estado bautizado. Obviamente los valdenses, algunos no bautizan a los niños y otros sí. En la familia de mi padre no bautizaban a los niños. ¿Por qué? Porque teóricamente ¿Por qué debían no explica un hacerlo cuando poquito fueran qué son, grandes. por qué no explica un poquito a nuestros oyentes qué son los valdenses? Bueno, los valdenses, Rápidamente, así. los valdenses son un grupo de cristianos que son anteriores a la Reforma, de allá por el 1200 más o menos, que estaban originariamente en el norte de Italia, y de hecho se cree que la familia nuestra, la familia Magnin, estaban asentados en el norte de Italia, y cuando empezó la persecución, algunos de la familia Magnin se van para Suiza y otros se van para Venecia. Estamos hablando de 200 años antes de la aparición de Lutero. ¿Sí? Ujú, De ahí viene la tradición valdense que tiene que ver con Valdo. ¿Sí? ujú. Un hombre que lógicamente fue un precursor de la reforma, pero vino la reforma lógicamente 200, 300 años después. Ajá. Entonces, volviendo un poquito a la historia familiar, mis tías, ellas sí se mantuvieron en la fe y, bueno, una de ellas se casó y las otras dos quedaron solteras, pero mis tíos y mi papá, todos ellos se apartaron. De hecho, yo ni sabía, yo me crié como todo niño en una casa católica donde de pronto vamos a misa cuando se casa un amigo, se muere un pariente o tomé la comunión y la confirmación sin entender nada de lo que estaba haciendo, pero todo el mundo lo hacía y si no lo hacíamos éramos estigmatizados en todo el pueblo y había que hacerlo, sobre todo porque mi padre era el director del colegio, así que, bueno, eso era, me acuerdo que había una Biblia blanca en mi casa, pero jamás vi a mi papá o a mi mamá leer la Biblia, nunca, pero estaba ahí, Ya. limpita, ordenadita, bien guardada, mi biblioteca que era 5 veces la que tú tienes atrás, era un hombre sumamente culto, muy estudioso, también él fue profesor de historia, en, además de director del colegio, hacía una persona muy culta, pero ningún interés espiritual, Ya, 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 ya. absolutamente, absolutamente, o sea, Y tú, Daniel, tenías alguna inquietud en tu niñez? O es un tema que, como no se tocaba en la casa, le estaba ajeno a esa no, vida? no, bueno, de hecho, cuando Susana éramos novios, cuando mi esposa conoció, cuando empezó a estudiar el profesorado, Susana es profesora de castellano, lengua castellana, literatura española e historia. Ujú. Ella estudió eso en Argentina. Y de hecho, cuando estaba estudiando, ella conoce a una profesora, y literalmente Susana lo cuenta y dice, bueno, yo la miraba a ella hablar y veía como todas luces alrededor de ella. Uno dice, está loca. No, no, no. Había una percepción espiritual. Y en un momento determinado Susana la llama cuando termina una clase y le dice, mire, eh, no sé qué fue lo que habló esta mujer acerca de la Biblia. Y Susana había sido desde siempre una persona muy interesada en lo Ujú. espiritual. Ella siendo una niña tuvo un sueño con Jesús, que Jesús volvía y que ella se volvía a la tierra y que ella se iba hacia las nubes con él. Anda. Siendo una niña, no tenía ni idea de que eso estaba en la Biblia, nada, pero siempre tuvo esos chicos, viste, que van a la misa y que participan y están y esto, pero pasó. El tema es que cuando ella conoce a esta profesora empieza a descubrir cosas en la escritura y esto y lo otro y lo otro. Y bueno, para mí, dije, mientras no me molesten a mí, no hay ningún problema. De hecho, bueno, las personas que la conocían a ella, todos le aconsejaron que no siguiera conmigo, que no se casara conmigo, a lo cual ella obviamente les desobedeció, menos Mm. mal que les Menos desobedeció. mal, ¿no? ¿Y dónde os Este, conocisteis, Daniel? ¿Dónde os conocisteis tú y Susana? sería para hacer otro programa. Bueno, tú sé escueto para que podamos
a tocar toda Bueno, la etapa de tu vida. no, bueno, fue en un baile, como había en la época, te estoy hablando de 45 años atrás, en un baile que había donde, bueno, yo estaba en una mesa grande, donde éramos unas 20 personas más o menos. Yo tenía 19 años, no, 21 años, 21 años, y Susana tenía 15. Lo que pasa es que, o sea, Susana, cuando tenía 15 años, tenía la estatura que tiene hoy. No parecía que ella tenía 15 años, yo le Ya, daba por lo menos 18, claro. pero la vi y dije, wow, mamá mía, qué mujer, pero me cegó literalmente, ¿no? Pero nada que ver en ese momento, ni ella ni yo con el Evangelio, nada, absolutamente nada. Y después, bueno, ella por un lado, yo por el otro, y 2 años después la vuelvo a encontrar y realmente ahí la vi y dije, bueno, esta Esta es la vez, mía. esta vez no se me escapa, esta vez no se me escapa. Y bueno, la invito a bailar y ella me dice que no quiere bailar conmigo. Y entonces yo le dije, le digo, bueno, mira, si tú no bailas conmigo, yo lo que voy a hacer es que me voy a arrodillar delante tuyo y voy a empezar a gritar y vas a tener mucha vergüenza. Y tú no quieres Chantaje emocional, ¿no? Le hiciste. tú no quieres eso, ¿no? Y ella me mira como diciéndome, no eres capaz de hacer una cosa así. Y yo digo, ¿qué? No me Soy capaz de conoce. eso y mucho más. Y amagué que me iba a arrodillar y ella me toma de la mano para que yo no me arrodille y yo la tomo de la mano y la saco a bailar y bueno, de ahí Qué el resto es fuerte. historia, ¿no? Pero bueno, Qué bonito. Sí, tú, lo que decía, tú eres un hombre de armas tomar. Dice, yo voy a sí, piñón fijo, esta es la mía y es la mía. Qué sí, bien. sí, sí. Bueno, Pues y hemos pasado un poquito una etapa de tu niñez. ¿Tú estudiaste en el colegio cómo ibas? ¿Y qué querías ser de mayor? ¿Qué había en tu cabeza? son preguntas demasiado comprometedoras. Bueno, tú, mira, alguien me dijo, tú ten libertad para preguntar lo que quiera, que yo tendré libertad para responder lo que quiera. Así Bueno, que, lo bueno, dicho. mira, la idea es ser lo más sincero posible. En realidad, bueno, yo, como te decía, tuve una infancia complicada y de pronto empecé a fumar, tenía 8 años. Eh, Empecé a ir a las discotecas a los 13 años. De hecho, a los 14 años tenía una autorización policial porque era DJ en una discoteca para adultos a los 14 años. Crecí en ese ambiente y mi deseo era vivir en Las Vegas, la vida loca, por así decir. Eso era Hombre, lo que yo un poco tenía, como contrapartida de la presión que tu casa había, era una forma de liberación, ¿no? más o menos, más o menos. Pero bueno, aún así seguí, hice el estudio secundario, estudié para ser docente, me recibí como maestro de escuela primaria. En ese tiempo conocí a Susana, nos casamos y un año después de habernos casado, un año y unos meses, nace Lucas. Yo en ese tiempo ya había dejado el colegio y estaba trabajando como empleado en un banco. Ajá. Y en octubre, perdón, en octubre del 86, me convierto, empecé a asistir a la iglesia donde asistía Susana. Ella me insistió, me insistió, me insistió y bueno, fue muy notable porque yo fui algunas veces. Al principio la impresión que me llevé fue muy fea, realmente me daba escozor estar en el lugar, porque yo pensé que estaban todos locos acá adentro, pero una vez que entré no tenía ninguna duda de que estaban todos locos. Porque, no, teóricamente las personas que estaban ahí hablaban con Dios como nosotros dos estamos hablando ahora. Claro, ¿Y cómo vas a hablar con alguien que no ves? O sea, ¿qué es lo que vos pensás cuando alguien dice, está hablando solo? Y busquemos un psiquiatra. El tema es que ahí había 80, 100 personas que estaban todos locos para mí. claro. Pero me llamó mucho la atención, la sinceridad con que ellos hablaban.
Entonces yo dije, ¿y si soy yo el que se está perdiendo algo? Volví a ir, volví a ir y volví a ir, y cada domingo que íbamos, Susana me decía, ¿te vas a entregar al Señor? Yo decía, no. Y ella me decía, ¿te vas a entregar al Señor? No. Y una vez que ella me dijo, ¿te vas a entregar al Señor? Yo le respondí, no, porque el día que yo me entregue al Señor va a ser para siempre y nunca me voy a apartar. Antes de convertirme, ¿qué sabía yo lo que era un apartado? Pero muy loco. Bueno, y realmente gracias al Señor así fue. Un domingo, ni me acuerdo qué es lo que fue lo que predicó el pastor, pero para mí Dios estaba hablando conmigo, literalmente, literalmente, y fue, pero una cosa tremenda. Ese día yo pasé fácilmente 3 horas llorando, llorando y llorando y llorando y llorando. Yo no podía creer que Dios pudiera perdonarme. No lo podía creer. Era imposible para mí que Dios me perdonara. Es decir, era totalmente consciente de todos los méritos que yo había hecho para que Dios no me perdonara. Ujú. Siempre planteo que de pronto bueno, yo no maté a nadie, pero del resto tengo un buen Participaste. rato para hablar. Sí, sí. Entonces, frente a la situación, creo que lo más impactante para mí fue saber que a pesar de, Dios me da una oportunidad. Ujú. Ahí empecé a caminar con Él y eso fue lo que me dio realmente una respuesta para mí hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y bueno, al poquito tiempo ya empezamos a poder anotarnos en esto, en el otro, y trabajar acá, y curso de acá, y crecimiento espiritual, y célula, y la alabanza, y todo. O sea, me acuerdo que Entraste de cabeza, ¿verdad? sí, sí, yo creo que es parte también de mi personalidad, de mi temperamento. Es decir, recuerdo siempre que un pastor amigo en Argentina me decía, cuando te veo metido en un proyecto, pareces un toro enfurecido. Madre mía. Y digo, bueno, ok, tengo que aprender a A, domar el a toro. dosificar, ¿no? Las cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, son las cosas que el Señor hace a través de las pruebas. Hombre, claro, y aparte tus genes italianos están ahí, ¿no? De alguna Claro, manera claro. tienen que ejercer su influencia. Sí, siempre recuerdo yo la anécdota de Lutero cuando le dijeron si de pronto él, bueno, percibía que había nacido de nuevo después del bautismo y dice, sí, dice, eso fue lo que yo pensaba, dice, lo que pasa es que una vez que me metí bajo el agua y salí, descubrí que el infeliz sabía nada. Sigo necesitando que me metan al agua todos los días. A ver, así estamos todos. Escúchame, yo creo que tu mujer ha sido ahí un poco tu equilibrio, ¿verdad? Tú eres un hombre impetuoso, tu mujer es una mujer estable y quizás en la mezcla de la fusión de ambos es lo que ha hecho que tu ministerio o vuestro ministerio Sí, eh, nuestro. Sí, yo creo que justamente la semana pasada nos sentamos a hablar. Tenemos, gracias al Señor, una comunicación muy fluida con Susana y por eso digo, no hablo de mi ministerio, sino de nuestro ministerio. claro. Y una de las cosas que vimos es cómo de alguna manera parte de su personalidad se fue incorporando a mi vida y cómo parte de mi personalidad se ha ido incorporando a la suya. Es decir, ella era una persona sumamente tímida, muy tímida cuando yo la conocí. El paso del tiempo y el hecho de estar teniendo mucho trato conmigo ha hecho de que ella hoy es una persona totalmente desinhibida y yo era una persona sumamente complicada, una persona que tenía muchas dificultades para establecer relaciones con los demás. Ujú. He ido adquiriendo parte de lo que ella tenía y bueno, como dice la escritura, ella es una ayuda idónea para mí y yo soy una ayuda idónea para ella también. Claro, Porque no es que solamente el hombre necesita una ayuda idónea, la mujer también necesita una ayuda idónea para totalmente. ser todo lo que Cristo quiere que seamos. De hecho, Totalmente este verdad. programa lo estamos haciendo gracias a tu mujer, porque cuando yo te lo ofrecí en su día me dijiste, uy, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y hablé con tu mujer el otro día y me dice,
ese programa lo hacemos. Y al rato me llamaba, Juan Carlos, ¿cuándo hacemos el programa? Digo, si llego a Sí, saberlo, hablo antes con Susana. sí, 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 sí. Yo tengo, bueno, siempre yo le digo mi agendita, porque me olvido realmente, o sea, honestamente, con una mano en el corazón, yo tenía el compromiso de decirte, mira, lo podemos armar. En el momento que tú me lo pediste, yo honestamente estaba, pero hasta Sí, aquí sí, sí, de sí. compromiso y no era posible para mí por varias semanas, ¿sí? Pero de pronto, después me olvidé, esa es la verdad, después Sí, me no, olvidé. además Dios lo ha hecho así porque fíjate que hace 2 semanas entrevisté a tu hijo, entonces ya un poquito es la saga, ¿no? El hijo, ahora el padre Claro, 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 y puedes poner el programa de Luca y después el programa mío. claro, claro, ya mismo entrevistaré a tus nietos, si Dios me lo permite. Claro, esperemos que así sea. Ese es mi deseo, ese es mi Bueno, deseo. y bueno, ya estamos a una altura del programa, ya estáis casados, tenéis a Lucas. Me dijiste que Lucas era un hombre especial, un niño especial, ¿no? Que aprendió a leer en un programa de televisión. Yo digo, con 4 años, ¿no? Con 4 años, Me lo contaba y decía, ¿es posible? O sea que, totalmente. ¿cómo fue la crianza de Lucas? Bueno, Lucas, cuando era pequeño, le diagnosticaron, tenía mucho dolor de cabeza, y le diagnosticaron hiperquinesia. Era un chico, pero Susana cayó 2 veces con agotamiento por causa de cómo era Lucas. Claro, Lucas ¿no? era hacer Lo que llaman peleas hiperactivo, ¿no? Hiperactivo, ¿no? terrible, era un terremoto, un terremoto. Y la verdad que, claro, lógico, o sea, para ella fue Agotador. muy, 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 muy agotador. Y bueno, cuando Lucas tenía 4 años, no, 3 años, recuerdo que oímos en la iglesia una prédica del pastor sobre la vida de Ana, ¿no? Ujú. Y quedamos muy impactados. Nosotros hacía 1 año y medio más o menos que estábamos intentando tener otro hijo y Susana no quedaba embarazada. Y entonces dijimos, bueno, Señor, si tú quieres que venga, lo consagramos para ti antes de que sea concebido y se va a llamar Samuel. Bueno, él es hoy el papá de mi nieto, ese es Samuel. Y bueno, nació Samuel y 1 año y medio después nace Alejandro y ellos son nuestros 3 hijos, Lucas, Samuel y Alejandro. Alejandro cumplió 32 ahora el domingo, Lucas cumple 37 la semana que viene y Samuel tiene 34. Samuel y Ujú. Alejandro viven en Italia y Lucas está, bueno, ha vivido siempre con nosotros, él después vino con nosotros en el 2005 a Italia, se volvió para Argentina y desde hace unos 6 meses más o menos está nuevamente viviendo ahora en España, aquí con nosotros en mi Pa- casa. yo ya le he dicho que para quedarse, que de eso de irse ya no se puede ir, que necesitamos obreros y él y su esposa son unos obreros magníficos. Así Sí, que sí, le sí, sí. pregunté por los hijos, me dice, quita, quita, todavía no, ya vendrán, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, mira, yo creo que, no lo sé, puede parecer muy, muy frío el planteo de esta manera, pero a mí lo que más me preocupa es que ellos caminen con el Señor. Claro. Bueno, si los puedo tener al lado, fantástico. Si los debo tener a 20.000 kilómetros de distancia, fantástico también. No cambio eso porque ellos caminen con el Señor. Amén, Entonces, amén, amén. Es una tranquilidad tremenda saber que hoy, está por bajo favor, la cobertura de Dios, por ya puedes favor. descansar. Sí, 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 totalmente, Qué totalmente. bueno. Y bueno, es muy lindo para nosotros tenerlo aquí porque, claro, bueno, no hemos vivido con él una buena cantidad de años. Hace 17 años que estamos en Europa y él se volvió en el 2007. Así que Ujú. hace 15 años prácticamente que él vivía en Sudamérica y nosotros aquí. Bueno, ¿y Eh, allí tú en Argentina eras pastor o eras maestro? ¿Y cómo fue el llamado para venirte para España? Cuéntanos un poquito eso. bueno, ahí en realidad viene toda una, como te comentaba anteriormente, me convertí en octubre del 86 y para enero o febrero del 89 tuvimos nuestra primera experiencia pastoral, 3 años después de habernos convertido, Qué sin, pronto, ¿no? sin ninguna experiencia, nada. En la iglesia dijeron, bueno, hay un pueblito a 20 kilómetros, nosotros no teníamos coche, camino de tierra,
Madre mía. Teníamos solamente a Lucas muy pequeño y bueno, hace falta un matrimonio que vaya y visite a estos hermanos y ahí nos paramos nosotros y dijimos, nosotros vamos a ir. Y todo el mundo dijo, no, pero ¿para qué van? Ustedes son muy jóvenes para ir. No, no, pero nosotros estamos dispuestos. Bueno, fuimos. Tuvimos nuestra primera experiencia pastoral. Ahí, obviamente, no fuimos nombrados pastores, pero cumplimos esa función. Tú estabas trabajando entonces, Yo ¿no? era, sí, sí, yo era, en ese momento, cuando Lucas nace, yo era empleado de banco en Argentina. Entré en el año 85 y trabajé hasta el 2004, cuando no, ya salimos a la obra misionera. Trabajé 20 años en Argentina como empleado de banco. Y Madre mía. Susana era docente. O sea que estabais bien Docente, posicionados, ¿no? Estabais bien sí, sí. económicamente, estabais tranquilos. Sí, no, nosotros vinimos, es decir, teníamos nuestra vida totalmente organizada. De hecho, cuando el Señor nos llama para la obra misionera, yo trabajaba en el banco, Susana trabajaba como docente en un colegio superior, secundario, teníamos nuestra propia casa, teníamos una casa, no un piso, sino una casa con Plantas. dos plantas, con garage dentro de la casa, piscina, auto nuevo. O sea, Sí, para un argentino tener eso no es como acá que de claro. pronto pasa el tiempo y dice, pues no, 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 en Argentina eso era, pero nosotros Complicado. teníamos un muy buen pasar, no teníamos deudas, cosa que sí me enseñó mi padre a no tener deudas, y que bueno, lógico, estuvimos durante 14 años moviéndonos en diferentes lugares por causa de mi trabajo y nunca en 14 años escuchamos un mensaje misionero, solo uno. Y él hacía creo que 3 años que yo estaba convertido, vino un pastor que se fue con el Señor hace, bueno, no se fue con el Señor, se lo llevó el Señor, hace mes y medio, 2 meses atrás, Federico Bertuzzi, un siervo de Dios con mayúscula. Él predicó sobre misiones en la iglesia donde nosotros nos convertimos y obviamente terminó el mensaje y dijo, quisiera orar por aquellos que desean servir al Señor en otras latitudes. Nosotros también pasamos al frente. Sí, pero eras tú el que pasaba al frente, ¿no? No, tu mujer iba detrás diciendo, "A ver, ¿dónde me está metiendo Nosotros este?" también pasamos al frente y después dijimos, bueno, Señor, somos conscientes que necesitamos prepararnos en un seminario. En aquel momento obviamente no existía internet, o sea, si uno quería prepararse tenía que mudarse a una ciudad importante. Y dijimos, Señor, si es tu voluntad que nosotros salgamos al campo misionero, me tienen que trasladar en el banco a la sucursal que yo pida para poder hacer el seminario. Presenté la solicitud, no me, no me la dieron, y entonces dije, bueno, la obra misionera no es para nosotros. Ok, muy bien. Pasaron los años, nos fuimos para un lado, para el otro, y en el 99 más o menos, 10 años después, nosotros ya nos habíamos ido por cuestión del traslado del banco y demás, estábamos congregándonos en una iglesia, éramos parte del liderazgo, ya no éramos los pastores responsables, antes habíamos sido pastores responsables en otra ciudad, nos fuimos porque el banco nos trasladó y nos integramos a esa iglesia, y estando ahí, yo tengo un sueño que, dicho sea de paso, te muestro, lo tengo aquí, ¿sí? Este es un cuadrito que habla acerca de las evidencias de la voz de Dios en nosotros. Ujú. Aquí está, Ese es un sueño que tú uh, tuviste. este está el sueño, ¿sí? Donde, de alguna manera, yo veo en el sueño, he visto que los sueños por ahí son muy casi esotéricos algunos, ¿sí? Y lo que yo veo es como un salón muy grande, con una mesa enorme al fondo, y sobre la mesa platos de todo tipo, de todos los países, comida riquísima y de todo, y en el otro extremo del local había un grupo de personas, que había niños recién nacidos de 1 año, de 2, de 5, hasta gente de 30, 40 años.
En un momento determinado se dice a comer, a comer, a comer, y todo el mundo sale corriendo a comer, y empiezan a comer una cosa, a comer la otra, a comer aquí, comer allá, y en medio de toda la confusión, claramente los niños se quedan y no tienen nada para comer. Las personas que habían ido hasta la mesa comían, probaban esto, probaban el otro, probaban las diferentes comidas, y se volvían y hablando acerca de qué era lo que ellos habían comido, ¿no? Y los niños se quedaban ahí. Volvía el mismo cuadro a comer, se volvía a repetir esa historia, y en realidad, ¿qué era lo que estaba pasando? Los niños empiezan a morir, porque las personas adultas no se preocupaban por los niños. Y claro, imagínate un cuadro desolador, me despierto llorando de noche, digo, ¿qué es esto, señor? ¿Qué? Y se me ocurrió, en ese momento, no sé, era 3 4 de la mañana, llorando, digo, Señor, ¿qué me quieres decir? Y el Señor me muestra a través del sueño que la mesa contenía todo lo que Dios tiene para el hombre, todo lo que el hombre necesita. Cada vez que él llamaba a comer, había comida para todos los que llegaran hasta la mesa. Pero que desgraciadamente lo que estaba pasando en algunos lugares era que las personas adultas no se preocupaban por aquellos que no podían llegar hasta la mesa. Y eso era una realidad de la iglesia, al menos en Argentina, donde yo vivía. Había cada 500 metros una iglesia, pero nos encontramos con que en el mundo hay 2.500 millones de personas que nunca escucharon hablar de Jesús. Y entonces yo dije, yo quiero ser uno de los que agarra a los niños en su brazo y los lleva hasta la mesa. Y me acuerdo y me emociono hasta el día de hoy, pasaron 20 años de ese sueño. Y claramente a partir de ahí empezamos a comprar libros sobre misiones, a asistir a conferencias misioneras, a escribirnos con misioneros. Eran las épocas que empezaron a salir los emails y bueno, toda la historia. Y ahí empezó nuestro recorrido misionero. Y por eso en el 2002 vengo para Europa porque nos pasaba una cosa muy extraña. Íbamos a predicar en diferentes congregaciones, en diferentes ciudades. Íbamos a una ciudad y nos encontrábamos que enfrente de la iglesia estaba Heladería Málaga. Oh, ok. Íbamos a otra ciudad y nos encontramos que decía Verdulería Málaga. Yo, Málaga, ¿qué es Málaga? No teníamos ni idea que era No, Málaga. no sabíais que existía una ciudad que se llamaba Málaga. No, ni idea, ni idea. Y de pronto íbamos a otro lugar y decía Cafetería Málaga. Yo, muy bien. Empezamos a averiguar. Y nos dimos cuenta que Málaga era una ciudad que estaba en España. Y dijimos, claramente Dios nos está hablando que quiere que le sirvamos en Málaga. Bueno, ok, muy bien. Empecé todo un recorrido. Vine en el año 2002 con un grupo de pastores de Brasil. Empezamos, llegué a Madrid, de ahí fuimos a Barcelona, después vinimos bajando por Alicante y todo hasta Málaga, con la idea de escuchar al Señor, porque a veces viste que se dice, bueno, que cuando yo estuve, el Espíritu Santo me habló, vino una paloma y todo esto. Yo me fui de España, Sin paloma. paloma no apareció. Me acuerdo siempre que iba volando de Madrid a Roma, pasamos por encima de Córcega, miramos yo miré para abajo la isla y dije, Señor, si me hablaste, No yo me he no te enterado. escuché. Si me hablaste, yo no escuché. Bueno, muy bien. Entonces, llegando a Roma, me acuerdo que yo vine para escuchar si Dios quería que viniéramos a Italia o España. Lo primero que hicimos, como yo tengo mis abuelos italianos, fue en el año 2001, antes de que viniera toda la crisis, yo hice la ciudadanía italiana para mí y para mis hijos. ¿Por qué digo esto? Me da una apertura para vivir en cualquier lugar de Europa. Claro. Entonces, perfecto. Con la ciudadanía italiana me vine. El tema es que cuando estoy en Italia, me invitan a una conferencia misionera en Nápoles, voy a la conferencia misionera, me hospedan en una casa de familia en Nápoles y en uno de esos días que yo estaba allá recuerdo perfectamente que
Salgo a caminar, la dueña de casa me dice, pastor, attenzione, non perderti, ¿Cómo, cómo? ¿No qué? atención, no te pierdas. Ah, vale. Yo no hablaba una palabra de italiano, nada. ¿No? ¿No hablabas italiano? No, no. Yo aprendí a hablar portugués e italiano después de la llamada misionera. Ah. Con más de 40 años aprendí a hablar italiano y portugués. Una cosa muy loca. Pero bueno, en medio de toda esa situación, salgo siempre por la misma calle. Cuando estoy volviendo para la casa, me pasa algo muy extraño. Yo sabía que faltaba, había por ejemplo, una farmacia, la estación de servicio, y ahí tenía que doblar y estaba la casa, ¿no? Y como 200 metros antes de llegar, percibo que si yo llegaba a la esquina y doblaba, ahí vivía mi familia, ahí estaban mi esposa y mis hijos. Y yo digo, pero si yo estoy en Italia, mi familia está en Argentina, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es? Y claro, y era como una insistencia en mi cabeza, que mi familia vivía ahí a 200 metros. Si yo doblaba, llegaba a mi casa con mi esposa y con mi hijo. Yo digo, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. Yo sé que estoy despierto, sé que, viste que a veces uno tiene esos sueños Sí, en sí, los que sí. no, pero yo estaba despierto. Yo era consciente que estaba despierto. Y me acordé, me acordé que unos años antes había estado escuchando una prédica de un pastor muy amado también por nosotros, Keith Benson, también está con el Señor, y él dijo, hermanos, a veces tenemos la idea de que cuando Dios nos habla, nos vamos a quedar muy felices, muy contentos. Justamente hace 15 días atrás, yo prediqué acerca de la sensación interna que tuvo Daniel cuando Dios le habló. ¿Sí? Y él dice en el capítulo 9, 10, en el capítulo 8, dice lo siguiente: yo, Daniel, después que se le presentó el Señor, le habló, dice, quedé quebrantado. Estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, porque estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Y yo dije, wow, esto significa que Dios quiere que yo venga a Italia. Y automáticamente esa sensación de confusión se me fue. Yo dije, Ujú. bueno, Señor, ponemos las naves para Italia. Muy bien. Llego de vuelta a casa y le digo a mi esposa y a mis hijos, el Señor me habló para que vayamos a Italia. Y Susana me dice, bueno, nosotros queremos ir a España, los cuatro. Fue muy cómico porque Madre mía, todos querían venir a España y teóricamente Dios había hablado conmigo. Entonces yo le dije, bueno, Señor, ¿esto qué es? ahora tienes que hablar con ellos. Claro, Yo nunca discutimos sobre ese punto. Yo dije, Señor, si tú hablaste conmigo, yo digo amén. Pero a mi esposa y a mi hijo los tienes que convencer tú, no yo. claro. Es que son palabras mayores, no es, pues venga, vamos. No, no, es que tenemos que No, tener uno claro. no. Bueno, yo había filmado en esta casa de familia, había filmado una reunión de oración y en un momento determinado una hermana en italiano ora y llora realmente pidiéndole al Señor para que envíe obreros a Italia. Ajá. Cuando Susana ve ese vídeo, se rompió. Llegué yo a casa y la encontré toda llena, con la cara llena de lágrimas, y yo digo, se murió, ¿quién murió? Le digo, ¿qué pasó? Y ella me dice, llena de lágrimas, me dice, quiero ir a Italia, quiero ir a Italia, quiero ir a Italia. Yo, ok, amor, Ya está bien, está. ok, entendí. Y bueno, ahí empezamos entonces a estudiar el italiano, a prepararnos y todo eso, era en el fines del 2002, pasó todo el 2003, todo el 2004, y bueno, una iglesia de Brasil, con la que nosotros tomamos contacto allá por el 98 más o menos. Esta iglesia se interesó muchísimo en nosotros, y ellos dijeron que querían participar con nosotros en nuestro envío misionero. Ujú. Estos pastores con los que yo estuve en el 2002 en España y en Italia.
¿no? El pastor dijo que hiciéramos un arreglo con la iglesia argentina para que la iglesia argentina cubriera la mitad de mi sostén y que ellos iban a cubrir la otra mitad. Obviamente, 2001, 2002 en Argentina, los misioneros volvían a Argentina porque la iglesia no los podía más sostener, así que las posibilidades eran menos cero de poder salir enviados. Y todo lo que nos decían en los congresos misioneros es: salgan enviados por una iglesia, no se vayan solos, salgan enviados por una iglesia. Resultado, pasó todo el 2002, 2003 y no aparecía absolutamente ninguna posibilidad de que una iglesia argentina hiciera el acuerdo con la iglesia eh, brasileña. Entonces, en medio de nuestra búsqueda de decir, Señor, ¿cómo, cuándo vamos a tener una respuesta a esto? Sabíamos dónde teníamos que ir, estábamos capacitándonos y el deseo de salir era enorme, pero las circunstancias No acompañaban. no acompañaban para nada. Y entonces hice algo que honestamente no lo recomiendo, no es A ver, doctrinal, a ver, a ver, a ver qué por la hiciste. duda que alguien diga, pero el pastor hizo esto. No, no, no. No lo recomiendo para hacer, pero son las cosas que uno hace cuando está desesperado por que cree que la voluntad de Dios es de una determinada manera. Y el pastor de Brasil me llama a inicios del 2004 y me dice que quería venir para Argentina, que quería ver cómo podíamos encontrarnos. Ellos estaban en Brasilia, a 3.500 kilómetros de mi casa, y que querían ver si podíamos encontrarnos para ver cómo estaba nuestro deseo de la obra misionera, esto y lo otro. Y digo, bueno, mire, pastor, sí, estamos también orando y viendo qué es lo que el Señor quiere. Y bueno, entonces le digo, pero ¿y usted en qué fecha viene para, para Argentina? Me dice, no lo sé todavía. Eso fue en febrero. Este, ¿En qué fecha usted viene para acá? No lo sé, no lo sé. Dice, pero tampoco es que voy a ir al lugar donde tú vives. Voy a estar en el norte de Argentina, porque no sé, en un terreno y toda la historia. Y que, bueno, yo tendría que viajar hasta donde él estaba, 1.100 kilómetros, para encontrarme con él para hablar. Madre mía. Y hacía 2 años que nosotros estábamos golpeando puertas y puertas y puertas y todo cerrado. Y entonces dije, Señor, yo necesito una palabra, yo necesito que tú me des una palabra. Yo quiero obedecer, pero si voy a salir de Argentina, yo tengo que salir con una palabra que tú me des y que sea contundente en este aspecto. No era que yo necesitaba que, no, 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 era un tema de, por una seguridad mirando hacia adelante. Entonces digo, Señor, ¿cuándo va a venir el pastor? ¿Qué día? Yo estaba trabajando en el banco, me acuerdo, y eh, salgo yo era cajero del banco, salgo de detrás de la caja y una vocecita dice, el 8 de abril. ¿Audible o en tu mente la voz? En mi mente, no, 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 no audible, en mi mente, el 8 de abril. Digo, amén. Llego a casa y le cuento a Susana. Le digo, Susana, el Señor me habló de que nos vamos a encontrar con los pastores el 8 de abril. Y Susana me dice, bueno, el 9 vamos a ver si es cierto. Lo mismo que cuando dijiste vámonos para Italia, ¿no? El 9 vamos a ver si es cierto. Bueno, ok. Me llama el pastor unos 20 días después y me dice, bueno, sí, nos vamos a encontrar así, así. Digo, ¿y pastor, en qué fecha ustedes vienen? Me dice, todavía no lo sabemos porque estamos viendo, tenemos alguna otra cosa que hacer. Cortamos la llamada y digo, mira, amor, vamos a hacer una cosa. Si los pastores vienen el 8 de abril, nosotros nos vamos, aunque sea caminando, porque Dios está en el tema. Claro. Ahora, si no vienen el 8 de abril, nosotros no vamos y acá se terminó nuestra carrera misionera. Si yo no aprendí a escuchar a Dios en mi país, ¿con qué cara voy a ir a otro país? Claro. O sea, no es que yo estaba pretendiendo que Dios me diera una entrevista especial. No, era simplemente decir, yo vine porque sé que Dios quería que viniera. Claro. ¿Sí? Bueno,
y me llama el pastor a los 10 días después, más o menos ya a mediados de marzo, y me dice, vamos a estar solamente 3 horas en Argentina. Madre mía. Y digo, pero ¿y qué día vienen, pastor? El 8 de abril. Listo. Nosotros vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar ahí. De hecho, una semana antes me choca mi auto. No podíamos viajar y me terminaron de arreglar el auto el día anterior, el 7. Me lo entregan y a la madrugada salimos. Total, que Dios estaba claramente abriendo brecha y Claro, mostrando el luz. claro, 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 claro. Ya vimos realmente La cómo el mano. Señor fue marcándonos una cosa, la otra, y tratamos dentro de lo posible. Yo soy una persona que cree que los dones espirituales todavía están en vigor, solo que de Mm. pronto tengo mis reservas con algunas cosas. Ajá, Entonces, qué como bueno. dice, como dice Jeremías, si la noticia es buena, ok, perfecto, esperemos que se cumpla y después diremos, el Señor me lo había anticipado. Amén. Pues sabe, Daniel, estamos acabando el programa, ya no hay mucho tiempo para más, ¿eh? Sé que todavía te queda historia ahí, pero bueno, Sí, finalmente supongo que hablaste con los misioneros, se abrieron las puertas, tirasteis para Italia, estuviste unos años allí. ¿Y sí. cuánto tiempo lleva ya en España? En España desde el 2016 vinimos porque tuvo Susana un problema de salud, fibromialgia, fatiga crónica, intolerancia química. En el 2008 se le despertó esta enfermedad en Italia y Vaya. después de recorrer médicos por 4 o 5 años, tuvimos el diagnóstico y lo que nos dijeron fue que ella necesitaba una perspectiva de vivir en un lugar más seco, más cálido y menos contaminado. Y ahí fue donde el Señor nos recordó específicamente la Málaga. ferretería Málaga, heladería Málaga y demás. Y dijimos, bueno, será para allá. Y bueno, intentamos. Y Susana empezó a sentirse mejor y después empezamos a venir más seguido. Y después hicimos lo mismo que cuando llegamos a Italia en el 2005. Fuimos a conocer los pastores y en eso realmente tengo que agradecer muchísimo a Rubén Zapata, que fue el que nos abrió de alguna manera las puertas. A través de él nosotros conseguimos la posibilidad de tener el alquiler de un departamento ahí en Torremolinos. Susana se congregó un tiempo en la iglesia con ellos, después, bueno, conocimos a Alfonso, ya conocimos a ti, conocimos a Natanael, y bueno, ya de ahí la Ujú. historia es más conocida, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, siempre quisimos sumarnos al trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Y bueno, gracias al Señor, Rubén fue de alguna manera la puerta que Dios usó. Y bueno, obviamente desde acá, Rubén, muchas gracias por toda la ayuda que nos diste en su momento. Siempre Qué lo bien. recuerdo con mucha gratitud. Sí, él ve los programas que hacemos, así que seguro que recibe el saludo y el agradecimiento. Bueno, tenemos un minuto y me hablaste antes del programa de un ministerio que estáis desarrollando. Tú eres pastor junto con tu esposa ahí en Mijas, ¿no? En Fuengirola. Tenéis una iglesia muy bonita. Pero tienes un ministerio especial. En un minuto, explícame en qué consiste, o 2 minutos como mucho, qué consiste para que los hermanos estén atentos porque tú tienes un vídeo hecho y el enlace lo vamos a poner en la descripción del programa para que todo el mundo acceda, pero explícanos brevemente. Perfecto, perfecto. Bueno, como te dije al principio, nosotros desarrollamos una iglesia, tenemos una iglesia en Monza, al norte de Italia, muy cerca de Milán, que yo sigo hasta el día de hoy ligado a la iglesia. De hecho, dentro de 15 días vuelvo a viajar, viajo cada 2 o 3 meses, y tenemos la iglesia aquí en Fuengirola. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos dado cuenta que tanto Italia como España son países que necesitan ser evangelizados. Entonces, como tenemos esta experiencia de 17 años de trabajo aquí y tenemos mucha conexión con iglesias en Argentina, armamos un equipo de trabajo con mi esposa, 2 matrimonios, uno aquí en España y otro en Italia, y 2 pastores en Argentina. La idea es invitar a obreros argentinos, de pronto pueden ser ahora colombiano, brasilero, el que quiera venir y tenga la posibilidad de hacer la ciudadanía europea. Nosotros contamos de alguna manera con gente que le puede facilitar muchísimo la situación. Tenemos una estructura en ese aspecto indicándole qué papeles necesitan,
cuáles son las posibilidades, gente que de pronto está sirviendo en su iglesia. Es una invitación hecha para gente no que se quiere venir por la crisis que se vive en el país, no, gente que se quiere venir porque está sirviendo a Dios en su país, y Argentina es un país que está súper evangelizado. Entonces, los que quieran venir y no saben cómo hacer, no saben qué necesitan para poder integrarse, nuestro deseo es facilitarles, ser una especie de pista de aterrizaje para los que quieran llegar, que sirvan con nosotros un tiempo, que se adapten, les ayudamos a conseguir una casa, ellos tendrán que venir lógicamente con dinero para subsistir los primeros tiempos, trabajar secularmente una vez que tengan la ciudadanía, y después, lógicamente, en la medida que Dios le vaya abriendo puertas, serán lógicamente los iniciadores de iglesias en los pueblos que Dios vaya abriendo las puertas. Estupendo, pues queda oído. Ya hemos dicho que en la descripción del programa aparecerá el link con el programa y puede escucharlo. Pues ya no tenemos ni 2 minutos, ya se ha acabado y de verdad que te lo agradezco, que nos ha gustado mucho tu experiencia, también tu bagaje histórico, de dónde vienes, de todo lo que confluyó aquí y cómo Dios te ha traído para Málaga. Espero que ya hasta que el Señor traiga ese avivamiento que esperamos, estés aquí, porque ya que lleva 17 años en Europa, que puedas ver con tus propios ojos lo que Dios te dijo, ¿no? Lo que va a ocurrir, que va a ser muy hermoso. Sí, 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 yo creo que, bueno, obviamente nuestra vida en este momento, gracias al Señor, estamos sostenidos en medio de las dificultades de salud de mi esposa, pero bueno, estamos sosteniéndonos literalmente con dos versículos que el Señor nos ha traído en este tiempo, y es que Él nos ha traído, y entendemos que en este tiempo para nosotros es lo que dice el Salmo: Él nos ha traído a un lugar deleitoso, y no porque las playas de Fuengirola sean lindas, sino porque la verdad, el andaluz, la gente que nosotros tenemos aquí en la iglesia, realmente para nosotros es increíble. Increíble, hemos conocido gente fantástica con mayúsculas, realmente. Y como Pablo dice con la carta a los Efesios, Dios siempre hace mucho más de lo que pedimos y esperamos. Así que, Amén. obviamente, gratos, muy gratos al Señor por eso. Amén. Pues muchas gracias, Daniel. Un fuerte abrazo y estamos en contacto. Que el Señor te bendiga y dale un beso a Susana de nuestra parte. Muchísimas, muchísimas gracias, querido. El Señor te bendiga mucho. Amén. Y a Gracias por vosotros. buscarlo. Y a Chao. todos nuestros oyentes, ya sabéis, qué interesante historia para que veáis cómo Dios va trabajando en la vida de las personas y cómo Él va caminando y dirigiendo, aunque uno no entienda a veces el porqué ni las circunstancias que rodean. El Señor dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Así que confía en el Señor porque, como dice la palabra, el que confía en Jesucristo no será avergonzado. Un fuerte abrazo. Recuerda que nos vemos la semana que viene en Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir, y que puedes ver este programa en la página web que tenemos, proyectovida.com. Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga, cuídate.